Igualdad de vectores. Se dice que dos vectores son iguales cuando cumplen las siguientes condiciones. Cuando la dirección del vector A es igual a la dirección del vector B. Cuando el sentido del vector A es igual al sentido del vector B. Y, además, cuando la magnitud del vector A es igual a la magnitud del vector B. Dos vectores son opuestos cuando tienen la misma magnitud, es decir, el mismo módulo y la misma dirección, aunque su sentido sea opuesto. Y se lo expresa de esta manera. El vector A es opuesto al vector menos A. Un vector es nulo cuando el módulo o longitud es igual a 0, ¿sí? Es decir, que inicia y termina en el origen, y se lo expresa de esta manera. La magnitud del vector A es igual a 0, es decir, que el vector A es nulo. Bien, ahora, versor o vector unitario, ¿sí? Un vector es unitario cuando su magnitud es igual a 1. Vamos a trabajar con vectores de dos dimensiones, los cuales vamos a representar en coordenadas rectangulares y en coordenadas polares. Esta es la representación rectangular, ¿sí? Tenemos un ejemplo, ¿sí? El punto A, ¿sí? Que en X vale 1 y en Y vale menos 3. Si lo llevamos a un eje cartesiano, obtenemos la siguiente gráfica. Marquemos el 1 en el eje de la X positiva, ¿sí? Acá lo tenemos. Marcamos en el eje de la Y negativa, es decir, desde el origen para abajo, menos 3, unimos esos puntos, ¿sí? Y desde ahí marcamos desde el origen hasta el punto una recta, que en este caso está de color amarilla, la cual va a representar la magnitud o distancia. Ahora, para representar en forma polar vamos a necesitar de dos datos, el módulo del vector y el ángulo. Si continuamos con el ejemplo del punto A, ¿sí? Que tiene las unidades 1 y menos 3, ¿sí? Tendríamos que aplicarles Pitágoras. ¿Por qué? Porque si conocemos dos puntos para encontrar el tercero, deberíamos aplicar en un triángulo rectángulo Pitágoras. Vamos a repasar un poquito Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, es decir, el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? Si despejamos este cuadrado y lo pasamos al otro miembro, lo pasamos como una raíz cuadrada, es decir, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? Si al punto A le aplicamos Pitágoras, tendríamos que el punto A al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿sí? Y si despejamos el cuadrado de la A, tendríamos que A es igual a la raíz cuadrada de 1, ¿sí? Que es el valor unitario en X al cuadrado, más menos 3, que es el valor unitario en Y al cuadrado. Vamos a trabajar un ejemplo, ¿sí? De convertir una coordenada rectangular a otra equivalente, en este caso una coordenada polar. La rectangular la vamos a convertir en polar, ¿sí? Donde en la rectangular vamos a trabajar con el punto P, ¿sí? Y los valores unitarios de X e Y. Y en la polar vamos a trabajar con esta R que representa el radio o distancia y con su ángulo, que en este caso el ángulo teta. Para lo cual, ¿sí? Vamos a decir el punto R, teta, ¿sí? Y en ello vamos a utilizar estas dos fórmulas. La primera para calcular
el módulo o magnitud de ese radio, de esa distancia, ¿sí? Para lo cual aplicamos Pitágoras, como lo dijimos anteriormente. O sea, que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y para calcular el ángulo teta, ¿qué vamos a hacer? Para calcular este ángulo teta, vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí? Es decir, que el ángulo teta es igual a la tangente inversa de y sobre x. Bien, ahora veamos el ejemplo de cómo calcular la magnitud. Decíamos que teníamos que aplicar Pitágoras, ¿sí? Grafiquemos. Lo tenemos graficado, ¿sí? Trabajamos con el punto 3, 4, es decir, que esta es la rectangular, ¿sí? Y recién vamos a aplicar la polar, donde vamos a calcular esa magnitud. Es decir, que en esta rectangular graficamos. En x es 3 y en y es 4, ¿sí? ¿Lo ven? Y igual a 4, x igual a 3. Los puntos 3 y 4. Ahora, apliquemos la polar, ¿sí? Donde vamos a calcular esa magnitud. Es decir, que tenemos que aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque conocemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y cuando nosotros conocemos dos valores, para encontrar el tercero podemos aplicar Pitágoras. Y Pitágoras dice que la hipotenusa, que en este caso va a ser el radio, al cuadrado es igual al cateto adyacente, es decir, a x al cuadrado, ¿sí? Más el cateto opuesto, que es y al cuadrado, ¿sí? Ya hace rato explicamos cómo despejar ese cuadrado de la hipotenusa. Y si lo reemplazamos, tenemos esto. Es decir, reemplazamos la x por el valor unitario en x, que es 3. ¿Sí? Reemplazamos la y por el valor unitario, que es 4. ¿Sí? Entonces decimos que el radio es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. ¿Sí? Si sumamos 9 más 16, nos da 25. Recordemos que cuando nosotros aplicamos raíz cuadrada, podemos obtener dos resultados, un positivo y un negativo. En este caso, como estamos trabajando de la forma geométrica y lo único que queremos es descubrir la magnitud, ¿sí?, de esta recta, vamos a trabajar con el valor positivo. Es decir, que el resultado, la raíz cuadrada de 25, va a ser más 25. Bien, ahora vamos a calcular el ángulo, ¿sí? El ángulo teta en este caso. Vamos a la gráfica. Veamos. Hace un ratito hemos encontrado el valor, ¿sí?, la magnitud de esta dr, ¿sí?, que es igual a 5 del radio, diríamos así. Bien, vemos que acá tenemos graficado un triángulo rectángulo, ¿sí?, donde nosotros vamos a descubrir ahora el valor de este ángulo teta, donde el cateto opuesto es el que está opuesto a este ángulo, es decir, es este, es el valor de y el cateto adyacente es este, el que está de este lado. Bien, veamos, hace rato hemos dicho que la tangente del ángulo era igual a y sobre x. Bien, ahora reemplacemos la tangente del ángulo teta, entonces igual al valor de y, que es 4, y al valor de x, que es 3. ¿Lo vemos acá? Y es 4, x es 3. Por lo tanto, la tangente del ángulo teta es igual a 4 tercios. ¿Sí? Despejemos tangente. Entonces pasa como la tangente inversa. Es decir, que el ángulo teta es igual a la tangente inversa de 4 tercios. Si esto lo calculamos con la calculadora científica, llegamos a que el valor del ángulo teta es igual a 53.13 grados. No se olviden que tenemos que calcular en grados. O sea que llegamos a la conclusión, ¿sí?, que de la forma rectangular, ¿sí?, hemos encontrado la forma polar, es decir, la forma de representar las coordenadas polares. Decíamos que P
¿sí? Que el punto P es radio y el ángulo θ. Entonces, los reemplacemos por los valores. R, descubrimos que es igual a 5 y el ángulo a 53.13. Eso sería la solución. Bien, ahora los invito a realizar la ejercitación, ¿sí? Les propongo estos ejercicios. Transcribe en tu carpeta lo más importante de este tutorial, realiza las actividades, luego realiza las capturas de pantalla de tu carpeta y envíalas al grupo de WhatsApp o a mi correo electrónico pisasicveronica@yahoo.com.ar.